¿Cómo es trabajar en marketing digital? En este video vamos a hablar todo acerca del marketing digital, desde cuáles son sus áreas de aplicación, cómo podés hacer para trabajar acá, dónde podrías formarte, cuáles son las áreas más interesantes y las mejores pagas y cuánto se puede llegar a ganar trabajando en marketing digital. Míralo hasta el final porque te va a servir muchísimo. Para este video vamos a entrevistar a un profesional del área que nos va a contar todo lo que necesitamos saber. Hoy en día el marketing digital está, como quien diría, en auge porque hay muchas empresas que están solicitando este tipo de servicios, sobre todo post pandemia, lo cual es muy importante que si a vos te interesa esta área te formes de la manera adecuada y que tengas en cuenta cuáles son las ramas, porque de verdad hay muchas ramas que van desde ser community manager, content manager, paid media, SEO, ser copywriter, muchísimas áreas las cuales vamos a abordar en este video, y también te voy a dejar una lista de reproducción por acá arriba en la cual vamos a hablar acerca de cada una de estas áreas específicamente para que puedas ver cuál es la que a vos más te interesa. Y en esos videos también vamos a entrevistar profesionales con mucha capacidad que nos van a contar todo lo que necesitamos saber sobre esas profesiones. Así que en este video vamos a ver un pantallazo general sobre lo que es el marketing digital. Si te gusta, suscríbete porque se viene mucho más contenido al respecto. Y por las dudas, en este canal yo lo que intento es ayudarte a vos que estás buscando qué hacer de tu vida, a justamente qué hacer de tu vida a través de consejos y también de mucha información valiosa que te puede llegar a servir. Seguime en mi Instagram, que también subo contenido muy piola que te puede llegar a interesar. Y no te olvides, si tenés a alguien a quien se lo puedas compartir este tipo de videos, me vendría genial. Ahora sí, vamos con el video. Ahora sí, estamos acá con Cristian y vamos a hablar acerca de cómo es trabajar en marketing digital. Bienvenido, Cristian. Gracias, Manu. Bueno, el marketing digital realmente tiene múltiples definiciones, es una estrategia, es una profesión y también forma parte de las acciones más importantes dentro de los canales digitales. Digamos que es una variante también del marketing tradicional, el marketing que comúnmente conocemos que está más en la vida real, pero en su carácter va a estar especialmente en todos esos medios electrónicos o quizás las aplicaciones, redes sociales o portales web en específico. ¿Cuáles son las ramas o las posibles profesiones que desencadenan a través del marketing digital? Dentro del marketing digital siempre trato como de poder definirlo como si fuese una galaxia o un universo donde hay múltiples planetas y muchas otras cosas que hay que estudiar. El marketing tiene distintas especialidades, áreas o quizás ramas como lo quieran definir. Hay áreas como prácticamente el branding, social media, community manager. También tenemos el email marketing, el SEO, el SEM, el remarketing, content manager, video marketing, copywriting. O sea, si podemos pasar acá todo un día hablando de estas, pues nos quedaríamos por mucho más tiempo. Pero la que más impacta en la actualidad son sin duda las redes sociales, social media, community manager y por supuesto el video marketing, que creo que este canal podría ser un buen ejemplo. Bien, excelente, Cristian. Te pregunto acerca de esto entonces, cuando alguien dice que trabaja en marketing digital, ¿a qué se refiere? ¿Que trabaja en una de todas estas áreas, en todas por su conjunto? Hace quizás 10 años podríamos decir que un especialista podría dominar todas las áreas. No había una potencialidad tan grande como la encontramos ahora post pandemia. Pero en la actualidad, decir que yo trabajo de marketing digital significa que puedas reflexionar en cada una de estas áreas o hacer sinergia unas con otras. No obstante, soy bastante defensor de que una persona que estudia dentro de alguna de estas ramas puede profesionalizarse y tener mucha experiencia más a fondo de alguien que dice simplemente estudiar marketing digital. Por el común o por lo que vamos viendo, no vamos a encontrar más personas dedicadas a ciertas áreas con mayor potencia versus personas que quizás sepan un poco de cada una de ellas. Es lo que más está pasando en la actualidad, sobre todo después del 2020. Bien, excelente. O sea, cada vez nos vamos especializando cada vez más y cada vez hay profesionales que son más especializados en una área del marketing digital. Exactamente, así es. Bien, excelente, Cristian. Y para hacer una base para aquel que no tenga idea en ninguna de ninguna de estas áreas o que no sepa que no tiene idea de ninguna de estas áreas, ¿cómo puede comenzar o qué tendría que estudiar para trabajar dentro del sector del marketing digital? Según mi experiencia y también según mi opinión, soy docente universitario, soy especialista en lo que es el marketing para inmobiliarias, pero considero y sostengo que cualquier persona debe aprender marketing digital, inclusive verlo como una reflexión para integrarlo a cualquiera de sus áreas académicas. Creo que cualquier chico o chica que está terminando la secundaria puede estudiarlo, no es algo netamente profesional, sino que lo puedes incluir en lo que vayas a estudiar también. Por lo tanto, creo y sostengo, como lo comenté, que cualquier persona realmente, en cualquiera de sus edades,
en cualquiera de sus contextos o inclusive su formación académica, podría adecuarse a estudiarlo. No obstante, puede haber algunas barreras quizás informáticas o quizás tecnológicas que por allí le dificulten más que a otros o a otras, pero creo que cualquier persona está capacitada para lograrlo siempre y cuando obviamente domine el talento tecnológico, por así decirlo, informático, pero no requiere que sea algo imposible para cualquier edad o cualquier persona. Cuando hablamos de talento tecnológico, informático o por lo menos habilidades dentro de esto, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo básico de lo básico? ¿Cuál sería como el piso o la primera línea a atravesar? Lo primero es tener buena convivencia con las aplicaciones en los dispositivos móviles. Ese va a ser una buena práctica para poner en avance, ¿no?, lo que se pueda aprender en la gestión de redes sociales, email marketing o anuncios pagos, sea cual sea el área. Y luego quizás también sea un buen especialista en lo que es el desarrollo de las mismas plataformas, bien sea las redes o las plataformas de anuncios. Luego allí sería un avance si tendría mucha más destreza en otras áreas o herramientas o programas que puedan ser ya más desde la PC misma, que ahí le va a dar un cierto adiestramiento o mucha más agilidad para ejercer día tras día, porque créanme que el fundamento del marketing es un área donde se va desarrollando día tras día y no tanto en cuestiones puntuales o esporádicas, por así decirlo. Te consulto respecto a esto que estamos hablando. ¿Hay que estudiar una carrera universitaria en específico para poder trabajar dentro del sector del marketing digital? ¿O hay que estudiar una carrera universitaria en general? Es la pregunta quizás. Genial. No necesariamente. Okay. Sí consideramos que por lo menos un secundario o terminar la secundaria o el high school sea lo más ideal, porque vas a conseguir, digamos, lo integral para poder comunicarte. Eso creo que sería lo primero, que antes de cero, quizás estudiar en la universidad, puedas preguntarte, bueno, ¿soy un buen comunicador? ¿O soy podría decir que un buen artista? Actualmente hablamos de los diseñadores gráficos. Quizás eso te pueda inspirar a conectarte con esta otra área que es principalmente el marketing, pero creo que cualquier persona que haya terminado el secundario y que quiera adentrarse directamente acá puede hacerlo sin ningún tipo de complicaciones. Sí es ideal que si, bueno, tienes un título como licenciatura en publicidad o un técnico en marketing o mercadeo o en comunicación social, quizás son áreas que, bueno, son bastante importantes a la hora de tener un terciario o una carrera universitaria, pero cualquier persona tenga un secundario y o sea un terciario, en ambos casos van a poder introducirse fácilmente en el mercado laboral. A la hora que decís que quizás cualquier persona que pueda formarse o que tenga por lo menos la iniciativa de hacerlo, nos estamos refiriendo a que se puede uno formar a través de internet directamente. No hace falta nombrar marcas ni nada, pero ¿qué posibilidades hay? Es decir, cursos en vivo, cursos no en vivo, ¿cuáles son los que recomendás quizás bajo tu experiencia meramente subjetivo para poder comenzar? ¿Qué tipo de cursos tendría que uno acudir o intentar adquirir? Sería bueno o importante empezar a preguntarnos si las verdaderas casas de estudio están verdaderamente preparadas para formar al especialista en marketing digital. La realidad, según mi opinión, según lo que yo pienso y opino, es que las grandes casas de estudios, sobre todo las que están en Latinoamérica, no dan al 100% lo que necesita un especialista en marketing digital, o lo que ellas puedan agregar o lo que ellas puedan ir actualizando en sus planes de estudios no está 100% adecuado. Por lo que la alternativa y lo que mayor lidera en lo que es la oportunidad de educación a nivel latinoamericano son formaciones online o formaciones complementarias, cursos, capacitaciones, masterclass. Tenemos un sinfín, ¿no?, de programas online 100% realmente dedicados a la actualidad y no tanto a la formación académica en grandes casas de estudio o casas de estudios privados. Es la realidad que existe. Veo muchos estudiantes que están en las aulas de clase y el pensum de esas casas no es lo suficientemente completo o quizás no está suficientemente actualizado. Entonces, la realidad es que muchos chicos estudian en casas de estudio y luego terminan haciendo un curso de 2, 6 meses, un año, y es ahí donde entienden todo finalmente. Entonces creo que ahí es el vacío de esta profesión, más por parte de las casas de estudios que los institutos o los colegios que tienen, digamos, una oferta online mucho más favorable, mucho más atractiva y por supuesto mucho más adaptada a los jóvenes y a los adultos de este siglo, por así decirlo. Bien, excelente, Cristian, muy bien. Te quería preguntar también acerca de, ya pasando lo que es el tema del marketing digital en sí como profesión. Recién comentamos que hace quizás 10 años decir me dedico al marketing digital estaba medianamente bien. Hoy en día quizás no tanto y hay que especializarse. ¿Cuáles de las áreas dentro del marketing digital sentís que son las más demandadas hoy en día? Y también te pregunto, ¿hay alguna que esté muy saturada? Esas dos preguntas te hago.
Es una muy buena pregunta. Actualmente cada país tiene sus demandas, cada país, sobre todo en Latinoamérica, tiene, digamos, sus deseos de tener más profesionales o demanda o saturación en los mercados laborales. Si puedo hablar del mercado suramericano, hay una gran demanda post-pandémica de Community Manager. Es increíble, ¿no?, lo que sucedió luego de la ola de negocios, la barrida exactamente de negocios que no estaban preparados a nivel marketing equipo, a nivel marketing team, ¿no? Otra área sería también el de, aunque no lo crean, el video marketing se está despegando del social media como especialista. Estamos viendo mucho más especialistas que se dedican únicamente a crear videos para las redes. Eso es algo, además, que quizás hace 5 años no era raro ver un community que pensara más en hacer videos que en hacer redes. Entonces se está viendo mucho, ¿no?, un profesional dedicado únicamente a la creación de videos. Y también está aplicándose un montón, por supuesto, a los anuncios pagos. Este es un Ads Manager, puede ser para internet con Google o puede ser para las redes, que cada red social tiene su plataforma para anunciarse. Entonces creo que las tres serían Community Manager, Ads Manager y por lo tanto también Video Manager. Ya hablando de, yo creo lo que está viendo esto va a decir, wow, o sea, puede llegar a interesarle si le interesa. ¿Cómo es la modalidad de trabajo cuando uno empieza a trabajar en este estilo? Primero vamos a hablar si uno es normalmente freelance o trabaja más en relación de dependencia. El Community Manager, como a medida que se va formando y teniendo una gestión, digamos, experiencia, 1 año, 2 años, hasta 5 o más, quizás lo podemos organizar por niveles. Existen los Community Managers que son junior, de 1 o 2 años. Existen los Community Managers o los especialistas en marketing que pueden tener más de 2, 3 a 4 años, son los semi-seniors. Y más de 4 o 5 años son los seniors. Entonces, la modalidad de trabajo va a depender mucho del proyecto, la marca, la institución, el negocio, sea cual sea la actividad, y puede ser totalmente freelance o independiente, y también podría ser, en el caso de las empresas, freelancer, in situ, puede ser contratado fijo o freelancer bajo dependencia o freelancer que son contratados por la misma empresa. Y hay un tercer modo, que es el modo híbrido, que ahí fusionan las dos. Es una especie de, quizás un 70-30, 70% de la oficina, 30% desde las casas o hogares, y se va negociando. Pero lo que es más común, por supuesto, son los freelancers, y para el mercado local o nacional, o freelancers para el mercado internacional. Está bueno que comente esto del mercado internacional, que también es una parte muy interesante. Uno puede trabajar para el exterior, entonces, en cualquiera de las áreas del marketing digital. Sí, totalmente. Es una de las premisas que surgieron antes de la evolución de Instagram a partir del 2016. Esa evolución trajo consigo mucha comunidad de clientes y seguidores con las nuevas actualizaciones en ese tiempo, en el 2016. Y eso hizo que hubiera una demanda importante en esta red social, y obviamente igual que Facebook, Twitter, LinkedIn, inclusive ahora con TikTok, que ahora lo estamos viendo como que buscamos profesionales para esa misma red social, o para YouTube precisamente. Pero en el caso de sí, trabajamos de forma internacional totalmente. El community debe o puede adaptarse siempre y cuando el idioma no sea una barrera, pero creo que las aplicaciones o el contexto de lo que se va a aplicar es lo mismo. Podría variar, ¿no?, el usuario, la cultura, el contexto, la realidad de ese cliente en ese país, y debe empaparse mucho, ¿no?, de ese otro lado, que es muy importante, sobre a quién le hablamos en redes o en los anuncios. Pero de resto, si tiene un idioma acorde o dominante y tiene todo lo necesario para ejercerlo, y también tener, las capacidades para llegar a ese cliente, pues genial, puede hacerlo, y es lo más común que vemos. No es como la demanda, no hay mucho exportación de community manager en el exterior. Lo que sí vemos más la demanda local y nacional, que ya es suficiente, pero sí hay una vista muy atractiva a nivel monedas. Puede ser pesos latinoamericanos, euros, reales, dólares y otras monedas que pueden ser más atractivas que algunos países que pueden tener deficiencia económica, sobre todo en Latinoamérica, o países que tienen muy buen capital tecnológico y buena población digital, pero lamentablemente la moneda no es la mejor. Entonces los communities van adaptando o focalizan esos talentos en otros países. Te hago también la pregunta que es acerca de los pros y las contras quizás de trabajar en marketing digital. ¿Cuáles consideras que serían para vos? Uno de los
Pros, buenísimo, creo que es la rápida formación que tienes. En un año que te eduques, te prepares, ya fácilmente vas a poder adaptarte a lo que se solicita o a lo que se exige por parte de un profesional o en parte de una empresa. Eso también va a depender mucho de dónde quieras trabajar, si quieres trabajar con una empresa, un emprendimiento, o quieres trabajar en una agencia de marketing, o trabajar en un medio de comunicación. Eso va a ir variando, pero en cualquiera de los casos tiene una salida rápida. Y es que inclusive en las ofertas laborales, lo que es la educación la terminan viendo sobre todo como un ideal, no como un excluyente. Queriendo decir entonces que tanto los communities como los licenciados compiten casi que a la par, porque es la realidad, es más experiencia y más lo que sabes en el día a día, más en lo que te hayas formado. Eso es un pros, pero quizás pueda ser un contra para el licenciado o aquel especialista que quizás tuvo más años en una casa de estudio. Otros pros que podría mencionar es tranquilamente la modalidad de trabajo. El área donde se trabaja literalmente, que es el área del marketing y todo lo que orbite alrededor de este, tiene un área flexible, un ambiente bastante cómodo, bastante cálido o sumamente fresco, idealmente rodeado de personas que están muy preparadas, pero también muy responsables en lo que es la dinámica del empleo con el contrato, así que no son áreas súper aburridas, súper densas, súper cuadriculadas, sino que esto te da mucha sinergia. Entonces, si fusionamos eso con la pasión, con lo que te guste esta área, pues vas a sentir que no estás trabajando y eso es un gran pro. Otro gran pro es que prácticamente vas a poder trabajar desde cualquier parte del mundo y no únicamente estando en un lugar sencillamente. Eso te puede dar un beneficio más que otras áreas, quizás como lo puede ser quizás medicina o ingeniería o no sé, como para ejemplificar quizás más administrativo, contable, que a veces no es obligatorio, pero casi siempre se busca de forma presencial. En cuanto a contras, según mi opinión, hay mucho. Hay muy poca lo que sería como formación de escala. No hay mucha escalabilidad. Claro, sí, aunque podría decir que más que escalar sería evolución en lo que sería tu ganancia, si lo vemos por esa parte. Como que podrías escalar un buen puesto versus la ganancia que vas a tener no va a ser muy atractiva. Entonces, ese contexto de que voy a escalar más para ganar más va a ser muy poco probable o no vas a sentir un gran cambio. Sí puede suceder que en las agencias de marketing, si asumes un puesto de dirección, ahí capaz tengas un poco más de sensación. Pero si trabajas por un emprendimiento, quizás para una pyme, una empresa muy pequeñita, a nivel sueldo, dirección versus un rol del marketing, community manager o social media o analista de anuncio, no vas a ver gran comparación. A nivel económico, no vas a volverte rica con esta profesión. Y si escalas muy alto, teniendo mucha suerte y enfocado a una buena empresa a nivel nacional o internacional, ahí sí podrías tener un buen ingreso. Pero de resto, no es lo más popular, por así decirlo. Otro contra que podría decir es que hay una cierta y bastante denigración de la profesión versus cuánto cobrar. No es nada malo, sino que a nivel ejercicio práctico versus cuánto cobrar, sí terminas cobrando muy poco y lamentablemente eso crea un vicio en el mercado donde los emprendedores, los dueños de marca o los que forman parte, ¿no?, de un equipo y quiera contratar un community, creerá o sostendrá que es mejor pagarle muy poco por lo mucho que va a hacer. Y eso se está viendo mucho, entonces es una labor que actualmente la están reflexionando mucho los communities, de verdaderamente cobrar lo necesario y lo justo y lo que corresponde y que eso no se vuelva literalmente un problema para los siguientes communities que están empezando y que lamentablemente tienden a ser abusados por estas empresas por ser su primer trabajo o porque durante el camino ven que no les quieren pagar más por X o Y. Hay mucho vicio y mucho problema o digamos vacío legal en cuanto a estas nuevas profesiones, entonces se está adecuando. Igualmente es una profesión muy nueva. Y esto es muy normal que suceda en este tipo de contexto, pero es un gran contra. El vacío legal y lo que sería también la ausencia de un cobro justo y adecuado para los especialistas en marketing. Y creo que eso sería, digamos, mis contras. Otro contra puede ser también, para ir complementando, puede ser también los hábitos, ¿no?, que pueda generar que sepas otras áreas. Esto a nivel marketing, yo lo veo como un pros y contra al mismo tiempo. Si eres una persona que sabes hacer diseños, páginas web, un montón de cosas, te gusta, lo haces bien y cobras lo que sea correspondiente,
pues genial. Pero a nivel práctico, los community manager o sobre todo el área de redes sociales, estamos viendo personas capacitadas con mucha destreza que lamentablemente con alguien que esté comenzando y que de alguna otra manera no le gusta un área, que puede ser totalmente normal, fuera del marketing, entonces ahí entra el tema, ¿no? Puede ser un contra para alguien que lamentablemente le exigen diseño, crear páginas web y otra serie de otras cosas que se piden como venta, atención al cliente, ir al local a vender. Esas son cosas que uno va encontrando, pero es un contra realmente bastante común hasta en las ofertas de empleo. Ya para terminar, y te pregunto, el tema de sueldos que comentaste que eran un poco no tan competitivos quizás y que se suelen ser bastardeados, ¿cuál es el sueldo mayormente común? Obviamente va a depender del área, porque no es lo mismo que sea copywriter, a que sea community o el área que te toque. ¿Cuáles son o cuáles pueden llegar a ser los sueldos según el modelo de trabajo? O sea, según el modo de trabajo. Podemos dividirlo en 3 etapas como para que esto pueda dar como una percepción para diferentes tipos de community manager. Vamos a pensar que un community manager que tiene poca experiencia, 1 año, 2 años, y que vaya a trabajar para una empresa que es muy pequeña. Lo más probable es que su sueldo sea un sueldo mínimo o 2 sueldos mínimos. Esto puede ser una buena media, ya que realmente definir exactamente cuánto cobra un community, eso va a depender del mismo profesional. Actualmente tampoco hay un sindicato, no hay una organización o hay una norma que indique esto es lo que cobran o esto es lo que se cobra y eso sirva como una referencia. Cada community va a ir cobrando lo que él corresponda, aunque se está viendo también que no vas a cobrar un poco más o un poco menos, sino que el mercado lo va ajustando. Si tenemos un profesional o community que tiene quizás más de 2 años, 3 años de experiencia o hasta 4 y que ofrezca, bien sea para una empresa pequeña o una empresa mediana o una marca persona, que esto también no lo he mencionado antes, pero los communities pueden trabajar con marca personas, podría cobrar hasta 3 sueldos mínimos o muy pocas veces lo mínimo son 2 sueldos. Entonces, entre 2 sueldos y 3 sueldos mínimos puede estar cobrando un community manager trabajando directamente para ese cliente o esa cuenta. ¿Esto independientemente del país te referís? Cada país latinoamericano tiene diferentes sueldos mínimos, por eso es muy bueno verlo con esa medida, porque se ajusta literalmente si estás viviendo en ese país. Si estás en Uruguay, no es el mismo sueldo mínimo que el de Perú o el de México, y además que son monedas diferentes y el gasto, y obviamente lo que se obtiene para ganar ese sueldo mínimo, más el contexto económico, va a ser bastante bueno de tomar. Hay 1000 formas de tomar el cobro, son los honorarios, cuánto cobrar, pero yo lo sumo mucho con el sueldo mínimo de cada país. Y a nivel dólar es exactamente casi igual. Y un último, creo que es el más importante, el más alto, community manager o un especialista en marketing que tiene más de 5 o 6 años trabajando en las diferentes modalidades, sea freelancer, bajo contratado fijo o digamos de una forma híbrida, puede cobrar tranquilamente más de 5 sueldos mínimos. Repito, va a depender de la empresa, va a depender de la institución o negocio y acá se cae un montón esto, puede ser una marca persona. Una marca persona, por el hecho de ser persona, tiende a ser menos. Es como la que menos puede pagar a un community manager porque digamos que su empresa o negocio está más recaído en él o en ella. Pero hay marcas personas, marcas muy famosas o marcas muy populares que esto todo lo contrario. Pueden pagarte 5 veces más que una empresa bastante establecida o hecha. Así que lo que va a depender que cobres de un sueldo, comenzando o hasta más de 5 sueldos, es la estructura organizacional de esa empresa. Entre más volumen de cliente tengas, más vas a poder cobrar, obviamente quizás más trabajo tengas, versus una marca persona que puede cobrarte o tú le puedes cobrar a esa persona mínimo 2 sueldos mínimos, pero hay que entender eso, ¿no? Depende del nivel de esa persona, el profesionalismo y lo que esa persona también facture. Pero creo que con la media entre 2 sueldos mínimos y 4 sueldos mínimos es un buen punto medio en cada país. Bueno, Cristian, de verdad, creo que quedaron todas las preguntas resueltas. Te doy 1000 gracias por haber participado. Cualquier consulta, ya saben, lo podemos dejar acá abajo en la descripción a tu LinkedIn para que si quieren acercarse y hacer alguna consulta al respecto, pueden hacerlo. ¿Te parece bien? Gracias, Manu, por la invitación y por supuesto, bueno, agradecidos por la invitación y bueno, espero que les haya servido muchísimo esta entrevista. Genial, buenísimo. Nos vemos en otro video.